El Señor los bendiga, amada iglesia, comunidad cristiana del Faro, amigos, familiares que nos ven en diferentes partes. Damos gracias a Dios porque hoy es día del Señor, es un día más y pues hoy estamos aquí, ¿verdad? Todavía al pendiente, todavía firmes en la fe, todavía constantes. Amén. Y pues sabemos que nadie nos esperábamos esto, ya son 5 meses, ¿verdad? Sin podernos congregar. Pero gracias a Dios por estos medios. Por aquí les saludo, les envío un saludo, un abrazo, ¿verdad? Y suplicando siempre a Dios su benevolencia. Yo creo que usted siente lo mismo que yo, la necesidad de congregarse, la necesidad de vernos, la necesidad de volver a la normalidad, pero también la necesidad de seguirnos edificando mutuamente y la necesidad más apremiante que es buscar a Dios. Así que ahorita por alguna razón que ya la sabemos no nos podemos congregar, pero lo podemos hacer por este medio. Así que hoy por medio de esta transmisión suplico a Dios su intervención divina para que ministre su alma, su ser, su mente y su corazón. Amén. Que nada nos dice que las puertas del infierno no van a detener a su iglesia. Amén. Así que agarre su Biblia, si la tiene ahí, acompáñeme a el pasaje de San Mateo capítulo 17, versículo 14. Vamos a leer este pedacito de algo que vivió Jesucristo y una familia y cómo pudieron superar todo eso. Es San Mateo capítulo 17 del 14 al 21. Aquí San Mateo nos narra una historia que sin duda nos va a bendecir, porque siempre la palabra nunca regresa vacía. Así que si usted tiene ahí su Biblia, le invito a abrirla, le invito a que me acompañe y le invito a que la leamos. Amén. Le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 17, 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acompáñame a repetir el último versículo que va a ser el tema de esta predicación. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Acompáñenme, hagamos una oración, que no se pierda esa espiritualidad, esa reverencia en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento hacemos esta oración suplicándote de tu intervención divina. Sabemos que los tiempos son difíciles, sabemos también, Señor, que nadie nos esperábamos esto, pero tú todo lo sabes. Y Señor, sabemos que muchas veces es tal vez no cómodo, algo nuevo, pero Señor, es lo que nos has dado y lo valoramos. Gracias por el internet, gracias por el YouTube, gracias Señor por las cámaras y por todas las herramientas digitales que ahora están a nuestro alcance, que estamos, Señor, usando para llegar hasta a podernos comunicarnos con otros. Podemos llegar hasta donde están mis hermanos, ahí en su sala, y donde lo están viendo esta predicación. Yo te pido que los bendigas por el simple hecho de haber buscado quererte agradar, por el simple hecho de querer ser bendecidos por tu palabra. Bendícelos, Padre, porque tienen un corazón contrito y humillado, y un corazón contrito y humillado tú no desprecias. En el nombre de Jesús, habla, enséñanos, en el nombre de que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, glorifícate, Señor, te lo suplicamos. Amén y amén. Gracias, Señor. Damos gracias a Cristo. Y lo primero que quiero es preguntarle, creo que a todos nos ha pasado alguna vez, y esta pregunta es sobre el hecho de ¿cuántas veces usted
se ha desesperado. Y entonces dice, ¿por qué oro y oro y oro y vuelvo a orar y no pasan las cosas? Entonces viene como una tipo frustración, una desesperación, una incógnita de ¿por qué no están pasando las cosas si le estoy pidiendo a Dios tal cosa? Una sanidad, una provisión, un cambio de algún ser querido. ¿Y saben qué es? Porque muchas veces descuidamos una herramienta muy importante, que aparte de lo que es la lectura de su palabra y lo que es la oración, es el ayuno. En este pasaje que acabamos de leer, nos explica cómo el Jesucristo mismo, cómo el ayuno es tan poderoso. Y yo les dije que en el versículo 21 nos íbamos a centrar, que este género no sale sino con oración y ayuno. En este pasaje que acabamos de leer nos narra la historia de un personaje en particular, un padre de familia, que quería que su hijo estuviera sano, que le estaba pidiendo un milagro a Dios, andaba buscando ayuda. Entonces, ¿qué padre o qué familiar no buscamos ayuda? Decimos, si está enfermo lo llevo al doctor, si tiene algún problema, en fin, lo buscamos en lo que viene siendo muchas veces lo humano, lo secular. Pero hay ocasiones donde ni lo secular ni lo humano nos puede ayudar. Y este es el caso de este hombre. Dice que era un hombre que fue ante Jesús y se arrodilla. En el versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Aquí quiero hacer un comentario donde dice lunático. Lunático en la Biblia significa que tenía problemas, estaba endemoniado. Lo tomaba ese espíritu maligno y era un espíritu que lo quería matar. De la noche a la mañana no nos dice la Biblia cómo entró en él. Lo que sí nos dice es el testimonio que da este hombre desesperado que llega ante Jesús de rodillas suplicando por su hijo. Estaba suplicando la intervención divina, la intervención del Eterno. Y le estaba diciendo a Jesucristo, ten misericordia de mi hijo, que está endemoniado. Porque muchas veces, dice, cae en el fuego y muchas en el agua. Es decir, este demonio no nada más quería trastornarlo, sino lo quería matar. Y lo enviaba al agua y lo enviaba al fuego. Y en el versículo 16 nos comenta que él usó un medio, pero no era el indicado, porque los apóstoles en aquel tiempo todavía no estaban listos. Dice el versículo 16, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Sin duda alguna, muchas veces buscamos eso que no nos puede dar nadie. Buscamos la sanidad, buscamos la paz, buscamos el perdón muchas veces, pero solamente lo podemos encontrar en Jesús. Y fue a los discípulos, pero no pudieron. Imaginemos la escena, llega el Padre, le dice a los discípulos oran y oran y oran, pero no sale el demonio. Entonces este hombre desesperado se acerca a Jesús y le dice, he pedido a tus discípulos, pero no han podido liberarlo. Y aquí viene la incógnita, y aquí viene la enseñanza de esta tarde, que es, ¿por qué muchas veces no podemos? ¿Por qué muchas veces no pasan las cosas al orar? Es porque a veces descuidamos el ayuno. A veces sí oramos, a veces hasta cuando estamos más avanzados leemos la Biblia, que es súper importante porque ahí encontramos sus promesas. Pero lo que sigue es ayunar. Ahora, ¿qué es ayuno? Un ayuno es una abstención de alimento o de bebida por un tiempo que uno mismo establece. Y obviamente hay diferentes tipos de ayunos, ¿verdad? Hay ayunos de 40 días, hay ayunos de 21 días, hay ayunos de 12 días, hay ayunos de 3 días y hay ayunos de 24 horas, hay ayunos de ciertas horas. Pero aquí la clave y lo importante es ejercitarse en la piedad, el ir poco a poco. Cuando alguien me dice, quiero ayunar, pero se me hace muy fuerte, ayunar 3 días, no comer por 3 días, o no comer por 24 horas, yo les digo,
pues empieza en lo poco, aunque sea el desayuno. Y así te vas a ir ejercitando hasta que al rato ya puedas hacer un ayuno más fuerte. Es como un bebé nace y no lo vamos a mandar a las Olimpiadas inmediatamente. ¿Pero qué? Va creciendo, se va ejercitando, va madurando, va agarrando técnicas y al rato pues puede ganar las Olimpiadas en su rama. Entonces lo mismo pasa con la vida cristiana. A veces cuando decimos, ay, leemos los ayunos que hacía Moisés, ay, el ayuno que hacía Jesucristo de 40 días, decimos, no, yo no me voy a meter en eso. Pero puedes empezar en lo poco. Dice la Biblia que en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué nos orilla a ayunar? La necesidad. Como de este hombre dice que había una necesidad muy grande, que su hijo fuera sano. Y entonces, aquí hay un comentario que hace Jesús en el 17. Respondió Jesús, le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Aquí, en otras palabras, Jesús le estaba diciendo que no les he enseñado, que no se han dado cuenta la forma en cómo se hacen las cosas. Acuérdense que eran sus discípulos. Y por fin, en el 18, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquella hora. Jesús reprende, hermanos, porque era Dios, pero también porque tenía la autoridad y porque también estaba preparado. Se había ayunado, estaba todo listo y fue como un testimonio para los discípulos, porque los discípulos se quedaron impactados. Posteriormente, dice el versículo que quedó sano, el 18 al final, y quedó sano desde aquella hora. Es decir, ya no se endemoniaba, ya no se iba al fuego, ya no se iba al agua, ya estaba en su cabal juicio. Y entonces él ya estaba listo para seguir su vida cotidiana, como cualquier otra persona. Pero empieza la duda de los discípulos, ¿qué pasó? Y es la duda que muchas veces creo que nos pasa a nosotros. Vemos tantos milagros, tantos prodigios, tantas señales en la Biblia, cómo fue usado Pedro posteriormente, Pablo posteriormente, y los demás apóstoles con milagros y prodigios, y decimos, ¿por qué a veces no podemos nosotros? Y es por lo siguiente, vamos al versículo 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Explícanos, Jesús. Esa era la incógnita de los apóstoles, y Jesús les enseñó. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasaría, y nada os será imposible. Es decir, aquí hay una fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces, ciertamente, la vida cristiana, el justo por la fe vivirá. Es decir, no nos movemos por emociones, no nos movemos por nuestras propias fuerzas, nos movemos por la fe. Es la certeza de lo que se espera. ¿Qué estoy esperando? Estoy esperando que Dios actúe. ¿Qué estoy esperando? Que Dios haga un milagro. ¿Qué creo? Creo en que Dios es todopoderoso, que si lo hizo en el Antiguo Testamento lo hará en estos tiempos, que si lo hizo en el Nuevo Testamento lo hará en estos tiempos, porque Él es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en el versículo 21 nos dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, hay niveles de maldad, hay niveles de pecado, hay niveles de ataduras, hay niveles de cadenas. Por ejemplo, usted vaya a una ferretería, una más o menos grandecita, y diga, oye, ¿tiene cadenas? Sí, las puedo ver. ¿Qué grosor tienen? Y no es lo mismo cortar una cadenita pequeña, a veces hasta con un jalón o con algo, una pinza se llegan a cortar. Pero si le enseñan una más grande, obviamente no va a poder cortarla con una pinza. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. Hay opresiones, hay ataduras que solamente van a salir con ayuno y con oración, con una sesión de guerra espiritual, de estar guerreando y de estar usando las armas espirituales. Dice la Biblia, nuestras armas no son carnales,
A veces lo carnal lo usamos, por ejemplo, lo práctico, lo humano, que una consejería, que le dices al hijo, a la hija, échale ganas, busca de Dios esto. Y a veces llega un momento donde ya lo humano queda en segundo término. ¿Por qué dices no? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que usar las herramientas espirituales. Hace unos días se conmemoró lo que viene siendo cuando Estados Unidos envió esa bomba, la bomba atómica, ahí a Japón. Y pues hubo una gran mortandad. Pero resulta que Japón se sentía confiado. Japón fue a invadir a Estados Unidos, bombardeó a Estados Unidos, ¿verdad? Y Estados Unidos tenía un arma secreta que nadie conocía, y era la bomba atómica. Y en esa ocasión fueron hasta allá, hasta Hiroshima, hasta Nagasaki, y probaron esa arma, ¿verdad? Y hizo grandes estragos. Era la arma secreta, y de ahí hubo paz, y hubo tranquilidad, y se dieron cuenta que iba a dañar mucha gente, lo que es la bomba atómica o la bomba nuclear también, que es muy conocida actualmente. Por eso se han hecho tratados. Pero aquí, hermanos, estamos hablando de que Dios nos dejó también una arma secreta, que es el ayuno. Cuando nosotros ayunamos, ocurren grandes cosas. Primeramente, para nosotros mismos, porque empieza a menguar la carne, empieza a poner Dios paz en nuestro corazón. Se sujeta la carne al espíritu y no el espíritu a la carne. Y entonces, si tú eres de las personas que no te has ejercitado en la piedad, que sí oras, que sí lees la Biblia tal vez, pero que no estás ayunando, o que dijiste, en aquel tiempo lo hacía, yo llegué a ayunar 24 horas por semana, cada semana, una vez por semana, 3 veces al día, no sé. Cada uno nos conocemos y sabemos, ¿sí? Pero dices, tengo mucho que no ayuno, porque ¿sabes qué? Es muy fácil decir, luego, mañana, la otra semana, se me pasó, se me olvidó, y así nos la llevamos hasta que llega un momento donde ya no lo practicamos. Pero si dejamos de practicar el ayuno, no vamos a ver milagros, primeramente en nuestra vida, en nuestro corazón, porque también somos como ese barro en manos del alfarero. Cuando hacemos que la carne sienta el hambre, sienta la necesidad, estamos haciéndola menguar para que Jesucristo crezca, que se someta la carne a Cristo, ¿verdad? Entonces, y posteriormente a nuestros seres queridos. Tienes un problema muy fuerte, tienes un problema muy grande, empieza a ayunar también, así como se te enseñó y lo empiezas a practicar la oración. Se te enseñó a que tenemos que leer la Biblia, que es importante leer la Biblia. Hoy te enseño que también tienes que ayunar. Puedes empezar, como te digo, en el ayuno sencillo, de solamente el desayuno. Lo entregas a Dios. Es en ese día que te dediques a ayunar, no desayunes. Y solamente orar, leer la Biblia, si tienes que elaborar, a elaborar. Pero si lo puedes dedicar para consagrárselo a Dios, mucho mejor. Y vas a ver que te va a traer paz y también respuesta, porque hay géneros que solamente salen con oración y ayuno. Este hombre vio el poder de Dios. Este hombre, sin duda, su angustia, sus lágrimas, su preocupación fue tornada, fue cambiada a paz y a gozo al ver a su hijo bien. ¿Tú quieres estar bien? Hay que ayunar. Tú quieres que tu familia esté bien, hay que ayunar. Tú quieres que esto cambie, tenemos que ayunar, porque es una herramienta que Dios nos ha dejado. Y yo quiero que hoy hagas un compromiso con Dios. No importa el día, pero empieza a ayunar. No importa el tiempo, pero empieza a ayunar. Y posteriormente empieza a crecer. Si ya dices, mira, ya tengo, fíjate, esta semana ayuné tal día y si aguanté y esto, ahora ve que si dices, ya un ayuno de solamente el desayuno no es ayuno, pues entra en otro más fuertecito, entra uno de 24 horas. ¿Para qué? Para que también sientas la bendición de Dios en tu vida. Y hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Tú vas a ver la mano de Dios al ayunar. Nosotros creemos
que sin duda alguna el ayuno sigue estando vigente. En aquellos tiempos de la reina Esther, nadie podía entrar a la presencia del rey, sino solamente cuando el rey le decía que entrara. Si alguien entraba y el rey no lo había invitado, era una osadía y el rey podía mandarlo a matar. En aquellos tiempos de la reina Esther se había levantado un edicto por un malvado que quería destruir, porque siempre ha habido malvados que quieren destruir la obra de Dios. Y este malvado quiso destruir a los judíos en aquel tiempo. Y entonces se enteraron los judíos y llegó a oídos de la reina Esther. Su tío Mardoqueo dijo: Señor, que ve ante la reina Esther y ve y entra ante el rey. Y dijo Esther: pero antes de eso, de entrar al rey, vamos a ayunar. Manda a todos que ayunen, 3 días de ayuno, fue la convocación. Y entonces todos entraron en ayuno, hasta ella y sus doncellas. Y dice: y después de esos 3 días de ayuno entraré al rey, y si perezco, que perezca. Si no te sabes la historia, la puedes leer. Ahí la puedes encontrar en la Biblia, es el libro de Esther. Pero si ya te la sabes, hay algo que hoy te quiero decir. Y es que Dios obró un milagro ahí. Pero Esther supo llegar al rey con ayuno, primeramente. Y sabemos que gracias a ese ayuno se movió la mano de Dios poderosa y los judíos no perecieron. Y esos malvados, y ese malvado que quiso destruir la obra de Dios, él mismo cayó en su trampa y fue grande su ruina. Sin duda alguna no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Así que lo que yo te invito es que como iglesia no te relajes o digas: ya oré para dormir. Padre, gracias por este día, amén. No, sino profundiza. Dices: ya leí, hay un versículo, empieza a leer de perdida capítulos completos, aunque sean chiquitos. Posteriormente libros enteros. Y posteriormente pues toda la Biblia, ¿no? Pero poco a poco. Y empieza a ayunar. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu vida? Ayuna. ¿Quieres ver la mano de Dios en tu familia? Todavía aún más. Ayuna. ¿Tienes un ser querido en problemas? ¿No encuentra solución para su vida? Hay que ayunar. Porque el ayuno es poderoso. Vamos a orar. Te invito a que cierres un momento tus ojos, si lo puedes hacer, a inclinar tu rostro en reverencia a nuestro Dios. Recuerda que Él está aquí entre nosotros y que Él merece toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento se ha compartido tu santa palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y nos ha enseñado, Señor, y nos muestra la necesidad también de ayunar por diferentes circunstancias, porque, Señor, hay diferentes problemas y hay diferentes guerras, pero en el nombre de Jesús, gracias por esta enseñanza, Señor, que nos ha mostrado que debemos de entrar en el ayuno. Y si el problema es grande, hay que ayunar más. Si el problema es pequeño, pues no hay que ayunar tanto. Pero, Señor, tú nos vas a ir guiando en los ayunos que debemos de hacer. Ayúdanos a sacrificar la carne. Ayúdanos a practicar este ayuno, estos ayunos que son de bendición, Señor. Y así como hiciste con Esther, que entró en ese ayuno y halló gracia, así queremos nosotros entrar en ayunos donde, Señor, podamos ver tu gracia, podamos ver tu bondad, podamos ver, Señor, cómo tú contestas y ayudas en esta guerra espiritual, porque tú estás de nuestro lado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias damos a Cristo y vamos a entonar un canto, hermanos, para la gloria de nuestro Dios. Amén. Este canto es un canto muy bonito porque dice que aunque no podamos ver, Él está obrando. Y eso es una realidad. A veces no vemos las cosas, no vemos cómo va a actuar, pero nosotros hacemos nuestra parte y Dios se encarga de hacer la suya. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Bendito seas por siempre. Acompáñame a cantarlo si lo puedes hacer. Aquí estás,
debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Dilo, aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así es nuestro Dios. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Gracias, Señor, por tu palabra que nos ha bendecido, que nos ha ministrado y nos ha recordado la importancia del ayuno, acompañado de la oración y de la lectura de la palabra. Gracias porque no nos has dejado sin herramientas, sin armas para poder contraatacar los ataques del enemigo. Gracias porque tú estás, Señor.